Es una gran oportunidad, es una suerte, es además hoy día una envidia para el mundo, ¿no? Hay que entender el momento que vive el mundo también, el proceso que estamos viviendo. Estamos acá. Hasta hace muy poco, la virtud era lo que uno conocía. La virtud era la estandarización, ¿no? Es por eso que surgen estas cadenas de productos donde todo tenía que ser igualito y en la medida que sea igualito era bonito, ¿no? Hoy día vivimos una etapa de la diferenciación, la etapa en donde en la medida en que es diferente es atractivo. Entonces, en ese contexto emerge nuevamente el Perú como un espacio que seduce, que provoca, justamente por esta multiculturalidad, por esta biodiversidad fascinante que empieza otra vez a evocar a las personas del mundo. Yo, en la época en que yo vivía y me estaba formando en Europa, no era fácil el pasaporte peruano. Eran épocas del terrorismo, del Sendero Luminoso, etcétera, ¿no? Entonces, las noticias que llegaban del Perú eran por lo general noticias complicadas, ¿no? Hoy día tengo amigos peruanos que viven fuera y en sus entornos sociales, en Estados Unidos, ¿no? Cuando se enteran que son peruanos, les dicen, hay como que se les abren los ojos, ¿no? Yo tengo que ir a visitar el Perú. Entonces hay un cambio importante, ¿no? Lo importante es creer que ese momento existe, es real y hay que trabajar porque cada vez se haga más fuerte, ¿no? Cuando tú miras para atrás y ves tus orígenes como chef, has hablado brevemente sobre ellos y sobre la existencia de un pasaporte que no era auspicioso, digamos, cuando tú comenzaste a estudiar en Le Cordon Bleu en París o antes en Madrid, donde estudiabas Derecho, y ves ahora cómo están las cosas, y ves ahora cómo estás tú mismo y cómo está la gastronomía en el Perú, ¿qué sientes? Bueno, siento en primer lugar un sentido muy grande del honor, ¿no? El honor, la suerte, el poder ser parte de este proceso, ¿no? En segundo lugar, una gran responsabilidad. Y en tercer lugar, un enorme deseo de seguir transmitiendo de que en realidad es una historia que recién comienza, que en verdad no hemos ganado nada, ¿no? La historia de la cocina peruana tiene millones de años. La historia del viaje de la cocina peruana por el mundo, con todo lo que eso significa, ¿no? De la presencia cultural peruana, de la presencia de los productos peruanos, de las tendencias de consumo peruanos que se puedan hacer universales, es una historia que tiene pocos años. Efectivamente han habido pioneros que con muchísimo esfuerzo, me imagino, lograron tener el restaurante propio. Sin embargo, como una posibilidad de convertirse en una tendencia de consumo universal, no tiene más de 10 o 15 años. El viaje de la cocina italiana por el mundo tiene más de 100 años y esos 100 años le han permitido que hoy día estén presentes en cualquier esquina de cualquier ciudad del mundo y en cualquier mente de cualquier consumidor del mundo, pequeño, mediano y grande, en todas las esferas sociales y económicas. El impacto que significa para un país como Italia que eso sea así, y no solamente para la cocina italiana, sino para la lo economía, que Italia ¿no? produce, Claro. digamos, ¿no? Para el fortalecimiento de la identidad de un país. Entonces es importantísimo. Entonces, esta historia recién está comenzando, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es heredar una cocina, tratar de conceptualizarla y convertirla, allanar el camino para que en los próximos años sea una verdadera tendencia de consumo peruana universal, ¿no? ¿A ti te han cambiado mucho estos años, este éxito, estos logros, estas responsabilidades? No, porque al final de cuentas uno es cocinero, ¿no? Y quizás si fuese ya una tendencia de consumo, yo tendría absolutamente feliz un mundo pequeño y mágico como el que ha creado Javier Wong, que además cumple un rol fundamental, ¿no? en otro territorio, porque lo importante es entender que nosotros somos piezas de un proceso, cada uno con una función, nadie más importante que otro, ¿no? Todos somos igualmente importantes y tenemos las mismas responsabilidades para que esta cocina peruana
se desarrolle como tiene que ser, ¿no? ¿Hay algo que no te guste, algo que te angustie del papel que te ha tocado jugar ahora? ¿Hay algo que no te guste de ser Gastón Acurio en este tiempo? No, la verdad que sería absolutamente injusto, egoísta y vanidoso el poder primero quejarse, ¿no? Sí. Pero te debe haber metido en más de un problema el hecho de ser una persona con tanta exposición, con tanto éxito. Uno va aprendiendo, por ejemplo, que el cocinero es una persona que debe de jugar sus batallas en la cocina, ¿no? Y que la cocina tiene un lenguaje que nace del amor, entonces es un lenguaje muy, muy pacífico. Entonces la confrontación, la marcha, la retórica no debe ser parte de la manera de batallar del cocinero. Sus batallas se deben de dar en la cocina, a través del lenguaje de la cocina, ¿no? Y hemos ido aprendiendo eso en el camino, ¿no? Porque la propia naturaleza de la cocina es un espacio de tolerancia, de diálogo, ¿no? De compartir. Entonces, cada vez que hemos salido de nuestra cocina, no para ir al campo, para ir al mar, para tratar de incorporar todas estas historias que están alrededor de la cocina en nuestro lenguaje, sino para dar la batalla sobre algún tipo de tema ambiental, ecológico, de biodiversidad. La sensación que nos queda es que siempre ha habido un herido, ¿no? Y en la cocina, en realidad, no es un espacio para que hayan heridos, ¿no? Te quería preguntar, lo has mencionado varias veces, te has referido a ti mismo como cocinero. ¿Tú eres más un cocinero que un chef? Lo que pasa es que chef es un invento surgido... En realidad la palabra chef es en Francia, como le dicen al jefe. Puede ser el chef de una empresa, el chef de la cocina, ¿no? Pero y se le dice oui chef, ¿no? O sea, en Francia, oui chef, o sea, entonces, ¿qué pasa? Francia durante mucho tiempo, durante los últimos 200 años, desarrolló una expansión, un liderazgo mundial de la alta cocina. Al punto que incluso si tú revisas los menús de Palacio de Gobierno en los años 50, 60, se redactaban en francés. Entonces todos los cocineros del mundo que quisieran hacer un gran restaurante, de alguna manera tenían que seguir los cánones de la cocina francesa. Y quizás por eso la mejor manera de sentirse seguro de un cocinero era autoproclamarse chef, ¿no? La realidad es que somos cocineros, ¿no? Y a mucha honra, ¿no? Cocineros felices, además. Entonces, si por ahí te encuentras a alguien que te diga, por si acaso yo no soy cocinero, yo soy chef, es un guachafo, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa y cuando volvamos quiero pasar revista a ese viaje, digamos, propio, ese viaje tuyo, de tus comienzos como cocinero feliz, y hasta estos días, ¿no? Cómo, digamos, toda esta revolución de la gastronomía se ha emparentado tanto con tu biografía. Eso lo vamos a hacer después de la pausa. Ay, qué miedo.